Hola, buenos días. Buenos días en América Latina, buenos días en Europa. Mi nombre es Ernesto Monter y seré el moderador de esta sesión. Un aviso de logística antes de iniciar. Favor de notar que si bien la sesión será principalmente en español, habrá intervenciones también en inglés y en portugués, por lo que contamos con traducción simultánea, la cual pueden acceder en el recuadro inferior derecho de su pantalla. Good morning in Latin America, good afternoon in Europe. My name is Ernesto Monter. Buen día Latinoamérica, buenas tardes Europa, soy Ernesto Montero y voy a estar moderando esta sesión. Antes de comenzar, vean que el idioma principal de esta sesión será español, a pesar de que tendremos presentaciones en inglés y en portugués. Entonces, ofrecemos traducción simultánea a la que pueden acceder en la barra de herramientas de Zoom, abajo a la derecha, en el símbolo del mundo. Habiendo dicho esto, me gustaría decir y al Foro Internacional de Transporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, nos complace en contar con su participación en este primer evento de presentación de resultados de la iniciativa Apoyo para la Planificación de Sistemas de Transporte Bajos en Carbono en América Latina y el Caribe. Este evento está dividido básicamente en tres partes. Iniciaremos con un mensaje de apertura de los representantes del Banco Interamericano de Desarrollo y de ITF, seguidos por una presentación general por personal de ITF, que nos comentarán sobre los principales hallazgos y recomendaciones para cada una de las ciudades en estudio. Y finalmente tendremos un panel de alto nivel con representantes de las Secretarías de Movilidad de ciudades de Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México, y también tendremos dos invitados de las ciudades de Curitiba y de la ciudad de Montevideo. Y sin más, yo invito al señor Néstor Roa, jefe de la División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Adelante, Néstor. Gracias, Ernesto. Buenos días y buenas tardes a todos. Es un placer estar compartiendo escenario con todos ustedes y compartiendo los resultados que este trabajo conjunto que se ha hecho entre el ITF y el BID se discutirán en estos días, ¿no? Quiero dar un especial saludo a Jong Tae Kim, nuestro secretario general de ITF, a los demás colegas del ITF, a Juan José Menéndez, secretario de Movilidad de Buenos Aires, Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad de Bogotá, Rodrigo Díaz, subsecretario de Movilidad de la Ciudad de México, Ana Cristina Wallman Sorning Jaime, de asesora de financiamiento e inversión pública en el Instituto de Investigación y Planificación Urbana de Curitiba, y a los colegas del BID y participantes del evento en general. Bienvenidos, como decía, a este primer día de una serie de webinars que se realizarán durante el resto de la semana y que van a estar enfocados a diseminar los resultados de la iniciativa regional sobre descarbonización del transporte urbano en América Latina. Esta iniciativa es el resultado de una muy estrecha colaboración entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el ITF, y está enmarcada de manera más amplia en el programa Decarbonizing Transport de ITF, que promueve una movilidad urbana neutra en cuanto a emisiones de carbono para mitigar los efectos del cambio climático. Hace 4 años, parece mentira, cuando iniciamos a planear esta iniciativa, el contexto mundial para la reducción de emisiones de efecto invernadero era la primera generación de las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional, NDC o NDC, NDCs por sus siglas en inglés, ¿no? En aquel momento los países y las ciudades estaban en proceso de traducir sus NDCs en proyectos y acciones específicas, para lo cual era necesario contar con herramientas cuantitativas que nos permitieran identificar cuáles son esas políticas de transporte que serían más efectivas para reducir las emisiones. Hoy la necesidad de ese tipo de herramientas es aún más relevante en el contexto de la pandemia y pospandemia, que se suma a la emergencia climática, donde claramente es urgente incrementar la ambición de la segunda generación de NDCs. Si analizamos la primera generación de NDCs de la región, a excepción de algunos países del Caribe inglés,
La mayoría de países no incluyen metas específicas de reducción de emisiones asociadas al sector transporte. Asimismo, cuando vemos en detalle las estrategias de mitigación y adaptación presentadas, es evidente la limitada ambición en relación con este sector. Solamente el 38% de los países de América Latina han incorporado en sus estrategias de mitigación acciones específicas al sector transporte, mientras que en el caso de estrategias de adaptación este porcentaje se reduce a menos de la mitad y se sitúa alrededor del 15%. Por otro lado, desde el enfoque del paradigma de evitar, cambiar, mejorar, avoid, shift, improve, vemos que el 57% de las medidas de mitigación se refieren a promover combustibles más limpios y modernizar la flota vehicular. Es decir, en general están bajo el enfoque de mejorar. Y un 38% se refiere a mejoras del transporte público, principalmente con inversiones en transporte masivo, shift. En cambio, la participación de las acciones para evitar viajes es mínima, así como acciones concretas y prácticas para reaccionar e impactar la fuerte tendencia al desmedido crecimiento de viajes en automóvil particular y motocicleta, que es una tendencia que continúa y continuará y tenemos que atacar en paralelo que vamos por el transporte público. Hoy en el contexto COVID, todas esas acciones para promover esquemas de trabajo flexible, horarios, teletrabajo, relocalizaciones, que antes parecían imposibles, son una realidad para ciertos segmentos de la población y ciertos tipos de empleo. Hoy tenemos la oportunidad de definir una hoja de ruta todavía más ambiciosa para cumplir las metas ambientales globales. El desafío es sacar ventaja de la actual contingencia para innovar, atender fallas de mercado existentes, introducir eficiencias en los sistemas actuales, mejorar la calidad de los servicios de transporte y, por supuesto, el objetivo final es reducir las emisiones. Para esto, la política pública debe asumir un nuevo rol con un mejor balance entre regulaciones e incentivos a los mercados que interactúan de manera continua, precisa y sin ninguna piedad. Desde el BID reafirmamos nuestro compromiso para trabajar de la mano con ustedes y contribuir e impulsar la planificación y operación de sistemas de transporte urbano bajos en carbono. Esperamos que las herramientas que se han desarrollado en estos 3 años de cooperación, de los talleres presenciales, las reuniones virtuales, en general las idas y vueltas de bases de datos y el intercambio de experiencia y conocimiento, contribuyan a fortalecer la planificación estratégica de la movilidad y el transporte en las ciudades. Aprovecho para agradecer, por un lado, el compromiso y las muchas horas de trabajo de los diferentes equipos de la Secretaría de Movilidad y Secretaría de Medio Ambiente, cuya participación fue fundamental para consolidar esta iniciativa. Y por otro lado, a los equipos del ITF y del BID por el esfuerzo invertido para materializar los productos que nos presentarán ahora. Sin duda, estas herramientas cuantitativas de vanguardia son fundamentales para priorizar las medidas de mitigación de gases de efecto invernadero y contribuyen al cumplimiento de los compromisos medioambientales. Desde su origen, esta iniciativa conjunta BID-ITF ha tenido el objetivo de promover la acción colectiva y la cooperación entre ciudades de la región, de manera específica Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México, a fin de generar evidencia cuantitativa sobre las políticas más efectivas para descarbonizar el transporte urbano. En ese sentido, me llena de satisfacción la evolución de esta plataforma de diálogo y la transferencia de conocimiento, donde las conversaciones van más allá de las emisiones de CO2 y calidad del aire, sino que también hemos podido discutir otros desafíos fundamentales dentro de nuestro sector, como la informalidad, los subsidios al transporte o la igualdad de género. Durante las próximas horas estaremos compartiendo los resultados de esta colaboración y discutiendo sobre las oportunidades y barreras para avanzar hacia sistemas de transporte bajos en carbono, al tiempo que contribuimos al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. Esperamos que estas discusiones contribuyan a fortalecer los esquemas de colaboración entre instituciones pares del sector, en este caso la Secretaría de Movilidad, y a consolidar la cooperación con los bancos multilaterales y otros organismos internacionales que trabajan en temas de transporte y cambio climático. Sin más, muchas gracias y los mayores éxitos en esta jornada, y le devuelvo la palabra
a Ernesto. Gracias, Néstor. Y a continuación, el señor Jung Tam Kim, secretario general del Foro Internacional de Transporte. Secretary General, the floor is yours. Secretario, tiene la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias también de mi parte por participar de este evento final de la descarbonización del transporte en ciudades de América Latina. Como muchos de ustedes ya saben, descarbonizar el transporte es una de las áreas de enfoque, de las 5 áreas de enfoque del Instituto del ITF. Esta iniciativa fue lanzada en 2016, después de la firma del Acuerdo de París en 2015. En esta iniciativa, ITF, con más de 70 socios, está ayudando a los gobiernos y la industria a transformar sus ambiciones en relación al clima y transformarlas también en acciones. Uno de nuestros socios desde el comienzo ha sido el Banco Interamericano de Desarrollo. Y me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecerle al BID y especialmente a Néstor Roa por su apoyo continuo y su cooperación en esta iniciativa y más allá. Nuestra cooperación con el BID ya ha llevado a proyectos exitosos variados que tratan accesibilidad o la descarbonización, preocupaciones de las ciudades latinoamericanas. Esperamos poder hacer una diferencia junto a ustedes y gracias a ustedes también en el futuro tendremos muchas otras oportunidades de trabajar en conjunto. También me gustaría agradecer las administraciones de las ciudades que han trabajado con nosotros en este proyecto. El propósito del proyecto es, claro, apoyarlos en el desarrollo de sus políticas de descarbonización, pero sin su participación muy activa, el proyecto no habría sido eficaz. Escucho aquí que la colaboración con todos ustedes ha sido particularmente grata. Todas las ciudades estuvieron motivadas a contribuir con este proyecto y han invertido un gran esfuerzo a través de compartir datos e información o la participación en diferentes eventos que acontecieron a lo largo de este proyecto. Esto es lo que ha hecho que este proyecto haya sido tan exitoso hasta ahora. Esperamos también que el BID y el ITF pueden ofrecer como resultados de este proyecto, gracias a la cooperación con todos ustedes, serán de gran utilidad para sus administraciones en el largo plazo. Mis colegas ofrecerán visiones detalladas de estos resultados y también hallazgos del proyecto. La descarbonización del proyecto en ciudades latinoamericanas debe ser colocado también en un contexto más amplio. Estamos comprometidos a crear redes para reducir la temperatura media o el aumento de la temperatura media a niveles preindustriales. El papel de las ciudades y el papel del transporte en las ciudades es relevante en este contexto. Los estimados establecidos en la perspectiva de 2020 a 2021, vemos que la mayor parte de las emisiones de dióxido de carbono vienen de las ciudades. Las ciudades latinoamericanas verán casi triplicada su demanda de transporte y puede también duplicarse la demanda de transporte individual. Esto está por encima de las medias mundiales. El desafío es muy claro. Las emisiones del transporte no deben crecer a una tasa similar. Las ciudades latinoamericanas y todas las ciudades del mundo deben garantizar que los objetivos del transporte puedan estar apareados al decrecimiento de las emisiones de dióxido de carbono y estos objetivos deben ser revisados en todo el mundo. Este proyecto nos provee una evaluación de las ciudades latinoamericanas y sus desafíos en este contexto y les ofrece a los tomadores de decisiones herramientas y métricas que los van a ayudar a tomar las decisiones correctas de cara al futuro. Nuevamente esperamos que el trabajo provisto será de utilidad para ustedes, las ciudades caso de estudio de este proyecto, pero también a otras ciudades. Una vez más, de parte de mi equipo,
quiero agradecerle a todos los participantes e interesados de los proyectos, especialmente al BID por su colaboración en este proyecto. Quisiera ver las discusiones de los panelistas esta semana y agradecerle a todos los participantes por su interés en el clima. Muchas gracias. Thank you, Secretary General. Gracias, secretario general. Vamos a seguir en inglés para esta próxima parte. ITF nos va a presentar una información general sobre esta iniciativa de descarbonización y los resultados principales en estas 3 ciudades participantes. Antes de darle la palabra a ITF, quisiera presentar a los participantes claves de ITF. ITF tuvo un equipo muy importante detrás de este esfuerzo, como Joshua, Stephen Perkins, pero voy a presentar a 2 personas claves de esta iniciativa. Y voy a empezar con Elizabeth Windisch, es la líder del equipo de políticas ITF París y también es líder del proyecto de descarbonización latinoamericana. Elizabeth trabaja principalmente en las distintas corrientes de la descarbonización y se enfoca en la ruta de descarbonización para la Unión Europea, América Latina y las economías emergentes. Antes de unirse a ITF, trabajó en el sector privado, enfocándose en la Comisión Europea. La otra persona que voy a presentar es Dimitrios Papaioannou, es un modelador de transporte y trabaja actualmente en el desarrollo de los modelos de pasajeros urbanos y no urbanos de ITF, que estima y prevé la demanda de transporte, el reparto modal y las emisiones de gases de efecto invernadero. Dimitrios también ha trabajado en el proyecto Jordan, que es una alianza de científicos, investigadores y otras partes interesadas que buscan combatir el cambio climático modelando el efecto de las estrategias existentes respecto de cómo reducir las emisiones de gases invernaderos. Dimitrios tiene una maestría en ingeniería civil y un PhD en sistemas de transporte. Le doy entonces la palabra a Elizabeth y Dimitrios. Gracias. Gracias, Ernesto. Voy a empezar entonces dándoles una perspectiva más concreta del proyecto y el contexto y objetivos. Después Dimitrios va a darles una información sobre los modelos del proyecto para después tener un debate con los miembros del panel. Saben ustedes que Bogotá, Buenos Aires y la Ciudad de México han estado tratando de implementar políticas de movilidad sustentable y equitativa. También puede ser que sepan que el Programa de Bien Público Regional del BID brinda soporte a la planificación de sistemas de transporte bajos en carbono y, como mencionó el secretario general, tenemos también la iniciativa de transporte decarbonizante del ITF que promueve la movilidad neutra en carbono. Entonces ven todo esto que tenemos aquí, que están haciendo sus esfuerzos para tratar de garantizar alcanzar la movilidad neutra en carbono para 2050 o poco después. Y estos proyectos esperemos que contribuyan a esto. Voy a mencionar primero un poco la iniciativa de transporte de descarbonización de ITF. No quiero repetir lo que ya dijo el secretario general, pero quisiera decir que hay ciertos pilares que nos permiten trabajar en este transporte descarbonizado. Los financiadores, como por ejemplo el BID, tenemos distintos socios de proyectos con los que trabajamos en distintos proyectos para reunir conocimiento y experiencia en todo el mundo. Y también es muy importante considerar el marco de modelado de ITF para poder hacer un modelado en los últimos 5 o 10 años y nos ha ayudado, de hecho, a lograr cumplir con distintos proyectos. Queremos entonces brindar evidencia y pruebas cuantitativas a las ciudades, a los gobiernos, a los países, para ayudarlos a definir políticas, estrategias y acciones de mitigación que van a ayudar a alcanzar esta descarbonización. Hay distintas corrientes de trabajo con las que tenemos, pero quisiera resaltar la azul aquí, que es el desarrollo del camino, que es donde está nuestro proyecto, y esta corriente de trabajo que
trata de ayudar a los países, las regiones y las áreas metropolitanas a definir rutas y maneras de cumplir con sus ambiciones de reducción del CO2 en transporte. Esto es lo que queremos hacer con este proyecto en el que estamos trabajando. Si hablamos un poco de lo que es este proyecto de TLA, de Descarbonizando el Transporte en Ciudades Latinoamericanas, hablamos de los objetivos que eran ayudar a reducir las emisiones de CO2 mediante la evaluación de las políticas actuales y los desafíos existentes, desarrollando y brindando una herramienta para la evaluación de escenarios de transporte cuantitativas y también con la ayuda de estas herramientas diseñar escenarios para ayudar a informar a los decisores respecto de del impacto de los planes que ya tienen y de las acciones de políticas futuras. Un segundo objetivo importante es que el proyecto intenta generar una plataforma para hacer un aprendizaje entre pares y un intercambio de mejores prácticas en las ciudades en las ciudades de estudio de caso y más allá. Ahora podemos hablar respecto de los resultados específicos de este proyecto. En primer lugar, tenemos un informe de política que aborda las políticas actuales y los desafíos existentes en las ciudades. Tenemos 3 herramientas de evaluación del CO2 en transporte. Una se desarrolló por ciudad y esto fue formado por distintos manuales de usuarios, notas de metodología y se está entregando actualmente a nuestras contrapartes en ciudades. Tenemos también el informe de escenarios que se ha redactado y que se les da a las ciudades. Y es uno de los principales informes que vamos a mencionar en esta serie de webinars que tendremos esta semana y vamos a mostrarles distintos resultados que hemos analizado gracias a este informe de escenarios. Y para reunir todo esto tuvimos 3 talleres en persona en 2019, también distintas capacitaciones técnicas y conversaciones en paneles para analizar estas herramientas de evaluación de transporte y obviamente tenemos distintos eventos definidos para tratar de reunir a todas las partes interesadas y tener un intercambio entre las ciudades del estudio y otras ciudades. Acá tenemos una línea de tiempo del proyecto, no quisiera entrar en detalle en esto, simplemente mostrarles que empezamos en 2019 y tenemos distintos puntos a terminar. En este momento todavía estamos haciendo el traspaso de las herramientas cuantitativas, nos queda una ciudad pendiente y los informes finales todavía están por publicarse, que se van a hacer una publicación conjunta entre el BID e ITF por medio de distintos canales en los que vamos a publicitar la publicación de estos informes más adelante este año. Respecto de la herramienta de modelado, le voy a dar la palabra a Dimitrios, que ha estado trabajando como una de las personas principales en el desarrollo de esta herramienta. Dimitrios, muchas gracias, Elizabeth. Buenas tardes a todos. Les voy a dar información breve sobre la herramienta de modelado que se puede usar para evaluar en forma cuantitativa las rutas de descarbonización de las ciudades. En primer lugar, quiero hablar sobre el uso que damos a la información que nos viene de distintas fuentes. Tenemos información que viene de relevamientos, encuestas, de modelos de movilidad en las ciudades. También tenemos información que tomamos de nuestra base de datos in-house, de ITF y de modelos globales. Y también, obviamente, combinamos esto con literatura detallada para tratar de entender el impacto de las distintas medidas políticas. Obviamente el modelo en sí también es una herramienta, entonces funciona con información que le da el usuario, dependiendo de las medidas que se seleccionan, en qué momento, eso lo vamos a ver más en detalle luego. En términos metodológicos, el modelo funciona como una herramienta de evaluación de escenarios estratégicos. Es un modelo estratégico, responde a los principios clásicos del modelo de transporte, pero sí deja de lado este cuarto paso de la asignación
de tránsito. Tiene en cuenta los distintos flujos dentro de la ciudad, los distintos modos, y después genera resultados. Estos resultados los pueden ver a la izquierda, son informaciones sobre la actividad de transporte y las emisiones, los viajes, los kilómetros que hacen los pasajeros, los kilómetros que hacen los vehículos, los contaminantes, las emisiones. Y esta herramienta detalla la información de la ciudad y la desglosa en más de 30 ciudades. Cada ciudad tiene más de 30 zonas en las que se estiman estos datos y se generan resultados para cada una de estas zonas de las ciudades. Y luego, obviamente, esto se puede agregar y hacer visualizaciones o visualizar de distintas maneras. Una última cosa sobre este modelo. Para poder ser fácil de utilizar, se creó en Excel. Obviamente algunos de los modelos se hacen por fuera de Excel, pero todo se incorporó en la herramienta final, de modo tal que las ciudades puedan utilizar esto y actualizarlo a lo largo del tiempo. ¿Seguimos? Esta es simplemente una captura de pantalla de la herramienta. Acá tenemos el creador de escenarios. Esta es la pantalla, la planilla de Excel en donde el usuario elige qué medidas implementar y a dónde. Acá en la parte superior podemos ver distintas políticas. La herramienta permite hacer una comparación directa entre dos escenarios, entonces el usuario lo que hace es escoger qué es lo que quiere probar o evaluar y después generar los resultados. A la derecha pueden ver el ejemplo del sistema de zonas para Buenos Aires. Tenemos unos sistemas de zonas similares para las otras dos ciudades. Vamos a repasar entonces cuáles son las principales políticas que se incluyeron. También hay otras políticas adicionales, pero hay situaciones en las que fueron más específicas estas políticas. Pero en términos generales se pueden categorizar en distintos grupos, como por ejemplo el tipo de medida, como ven a la izquierda, instrumentos normativos, instrumentos de fijación de precios, o a la derecha, como pueden ver, el nivel de impacto, si es algo que se implementa en toda la zona, perdón, entre toda la ciudad, se implementa en una zona específica, o si pasa a un nivel más profundo. Algunas medidas son más generales, por ejemplo aquí pueden ver la mejora de la infraestructura, que tiende a ser más específica. Si uno está creando una línea de transporte nueva que cruza a través de dos zonas y que no trabaja en la ciudad en su totalidad, o si de repente uno hace una estrategia integrada que se aplica a toda la ciudad, es distinto. Quisiera mencionar entonces que es difícil estimar el impacto directo o abarcativo de cada medida, porque obviamente el impacto dependerá de la zona en la que se implementa, cuándo se implementa, cuál es la intensidad con la que se implementa, por ejemplo. Pero hay cierta información que se da a las ciudades para que puedan entender la importancia relativa de las medidas que toman. Por último, la última categoría de medidas que tenemos y que hemos incluidas es lo que es el crecimiento de los vehículos limpios. No tenemos medidas específicas para los vehículos electrónicos o limpios, pero sí son un objetivo, una diana, ya sea de ventas o de flota. Muchísimas gracias. Creo que le vuelvo entonces a devolver la palabra a Elizabeth. Gracias, Dimitrios. Vamos a ver las conclusiones. Vamos a resaltar entonces aquí a alto nivel los desafíos que enfrentamos en estos modelos y que pueden enfrentar otras ciudades. ¿Qué es lo más importante? Todas las tres ciudades tienen distintos desafíos en lo que es el crecimiento de la demanda de transporte, en los sistemas de transporte. Esto ha pasado ya en años anteriores y tienen que lidiar con esta situación. También en las tres ciudades el transporte público es el medio de transporte de la mayoría de la sociedad y necesita ser mejorado. Esto significa que puede ser una cobertura geográfica mejor, o quizás esto dependa del nivel adquisitivo de las distintas poblaciones, o también puede hacerse un mantenimiento de las unidades que no se ha hecho, por lo menos hasta el momento.
También hay un mayor ingreso en distintas ciudades. Esto aumenta la movilidad motorizada individual. Esto obviamente no es ideal si estamos considerando la reducción de las emisiones de CO2. Como ya mencionó o sugirió Dimitrios, es insuficiente el financiamiento para los servicios públicos, entonces ahí hay que asegurarse de que el transporte público cumpla y satisfaga las necesidades, especialmente a futuro, porque va a haber una mayor presión en el sistema de transporte. También hay ciertas cuestiones que hay que analizar en las 3 ciudades respecto de la alineación de las políticas en distintas jurisdicciones. Obviamente estamos hablando de áreas metropolitanas muy extensas que van mucho más allá de los límites de las ciudades específicas. Hemos visto en algunos casos ejemplos de que las políticas no solo no están bien alineadas, sino que también incluso funcionan mal, porque por ejemplo se introducen en una jurisdicción y no en la otra, entonces hay una falta de alineación en toda el área metropolitana. Otra cuestión también es el transporte de carga urbana. Vemos que estos movimientos no se comprenden del todo bien, por lo menos hasta el momento. Hay una falta de recopilación de datos y de falta de capacidad para saber cuáles serían los mejores apalancadores para aprovechar la reducción de emisiones de dióxido de carbono en el transporte de carga urbana. Hay distintas acciones y desafíos que no son específicos a una ciudad, sino que de hecho muchas ciudades van a reconocer este tipo de problemas en distintos continentes. Vemos que estas cuestiones y estos problemas son bastante comunes a las áreas metropolitanas de todo el mundo. A los fines de este informe de escenarios y de tener cierto tipo de datos para comparar, las 3 ciudades definieron escenarios de base o de línea de base. Cada ciudad, sin embargo, tenía su propia definición de escenario de línea de base, o sea que esto no es una comparación directa entre las 3 ciudades. Algunas de las ciudades quizás eran más optimistas en términos de qué planes de políticas podían implementar, específicamente ahora después de la pandemia, y algunas otras autoridades de la ciudad eran más pesimistas respecto de qué podían implementar, pero me parece que hay cierto grado de alineación entre las 3 ciudades que dijeron básicamente, tengamos estos escenarios en los que podamos implementar ciertas políticas que ya están siendo planificadas y esto va a suceder de acá a más o menos 2050. También se puede ver que hay muchas de las ciudades que estuvieron preocupados respecto de la implementación de objetivos o la consecución de objetivos para 2050 porque no hay planes específicos diseñados. Lo que vemos en estos escenarios de línea de base es que estas ciudades va a crecer en las ciudades el transporte, pero se van a mantener las emisiones controladas. Va a haber también un crecimiento de las emisiones de CO2, pero pueden ver aquí que incluso va a caer esta emisión gracias al transporte en estos escenarios de línea de base. Y algo negativo es que realmente hay una gran dependencia de que estas ambiciones se cumplan después del Acuerdo de París. Esto no es un problema en las perspectivas de emisiones de CO2, pero como estamos hablando de desarrollar un sistema de transporte sustentable, hay que analizar estas cuestiones. Obviamente, se depende mucho de estas ambiciones y no se va a lograr cumplir con esto. Entonces, veremos que no va a haber un cambio y no se van a alejar de estos modos de transporte. Nos han pedido las autoridades de la ciudad que definir escenarios más ambiciosos que llamamos ¿qué pasaría si? Los what if. Obviamente cada ciudad tiene su propio escenario what if. Y hay algunas ciudades en las que realmente son muy positivos en lo que es la implementación y la prueba de políticas, y otras ciudades que fueron quizás un poco más cautelosas en respecto de qué es lo que podrían llegar a hacer
en el periodo 2020-2050. Pueden ver aquí que se han llegado cerca de los compromisos internacionales climáticos. Gran parte de las emisiones se pueden reducir. También hay reducciones de la demanda del transporte que surgen de una intensificación aún más de lo que es el trabajo remoto. Obviamente también hay un crecimiento de lo que son los vehículos limpios, pero en estos escenarios no se pueden ver algunas tendencias que sí se pueden observar para poder lograr desarrollar sistemas de transporte más holísticos. Algunas recomendaciones, entonces, que pueden servir para los 3 casos de las ciudades analizados, pero también para otras ciudades de América Latina y del mundo también. Sugerimos que las ciudades deberían tratar de implementar medidas del uso de la tierra para contribuir con la limitación de la actividad de transporte lo más rápido posible. Hay que tomar medidas de política rápidamente para garantizar que se puedan materializar estos impactos lo antes posible. Los legisladores deben cumplir con los objetivos de vehículos limpios, porque esto van a ser victorias rápidas, siguiendo todas las medidas para intensificar este uso. Hay obviamente que depender considerablemente de este tipo de vehículos. Sin embargo, no solo hay que depender de los vehículos limpios, esto tiene muchos riesgos. Por ejemplo, en cuestiones de suministro, hay algunas medidas que no se pueden implementar. Perdón, creo que me equivoqué aquí. Quería decir que no hay que simplemente concentrarse en una sola opción. También habría que respaldar y soportar estas innovaciones en transporte. Siempre nosotros estamos fomentando el cambio a movilidad compartida, servicios compartidos. Esto tiene que ver también con los esfuerzos de digitalización, ya que los servicios compartidos serán algo que facilite el transporte a futuro. La pandemia nos da la oportunidad de construir y mejorar. Hay que aprovechar este momento, este impulso, y no solo es algo que tienen que hacer las autoridades de transporte, sino que todos nosotros tenemos la oportunidad de elegir rutinas sustentables. Y entonces, los hacedores de políticas tienen que tomar medidas y reevaluar lo que se está haciendo para poder cambiar y mejorar. Por último, deberíamos desarrollar estrategias a largo plazo. Hemos visto que algunas de las ciudades tienen políticas que solo llegan hasta 2030 y no piensan a futuro, más allá de 2030. Nosotros realmente esperamos que con las herramientas de ITF que hemos brindado en el contexto de este proyecto, puedan quizás desarrollar estrategias a un plazo mayor. Obviamente esto fue muy breve y a muy alto nivel, pero sí quisiera mencionar que va a haber informes de proyectos y sesiones en los próximos días en los que vamos a analizar distintas recomendaciones específicas a las ciudades con conocimientos e información de las ciudades. Sabemos que hay gente en la audiencia que está interesada en estas próximas sesiones de las ciudades específicas. Entonces, quisiera terminar agradeciendo a todo el equipo del proyecto, del lado de ITF, que han ayudado a que se logre este proyecto. También quiero agradecer a Dimitrios, que les ha mostrado todo el tema del modelado y que ha trabajado muchísimo en este proyecto y en las herramientas de modelado, también ofreciéndoles este informe de escenarios. Van a ver y escuchar más de a estos colegas en las próximas sesiones y no me van a ver tanto a mí. También quiero agradecer al BID y a las ciudades que ayudaron a que este proyecto sea muy interesante y que nos ayudaron a
trabajar, especialmente a mí. Para mí esto fue una experiencia maravillosa, poder sumergirme en lo que son las políticas y los desafíos latinoamericanos en materia de transporte, y espero que podamos trabajar juntos pronto, nuevamente. Gracias, eso es todo lo que tengo que decir. Le devuelvo la palabra entonces a Ernesto. Gracias, Elizabeth. Gracias, Dimitrios, por todo este contexto y por comentarnos los principales hallazgos. Yo también quería resaltar la gran colaboración que se tuvo con las ciudades y la flexibilidad que ITF tuvo en adaptar y ajustar el modelo a las situaciones específicas de cada ciudad. Creo que algo que nadie nos anticipábamos hace 3 años cuando iniciamos esta iniciativa era la pandemia, ¿no? Y también no solamente nos adaptamos a trabajar virtualmente, a llevar esto, pero a considerar escenarios, resultados de la pandemia, y como comentaba Elizabeth, tal vez esto es una oportunidad de hacer cosas diferentes. Sin más, con esto nos movemos a la tercera parte de este evento, que es un panel de alto nivel con tomadores de decisiones de movilidad en ciudades de América Latina. Para este panel tenemos el honor de contar con la presencia de secretarios y subsecretarios de las ciudades estudiadas, y también tenemos 2 invitados de otras ciudades, como comentaba, Curitiba y Montevideo. Antes de iniciar, quiero hacer una muy breve presentación de cada uno de los panelistas, empezando por Juan José Méndez. Juan José es el secretario de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, es licenciado en Economía y, bueno, ha desempeñado también varios cargos en el sector público, principalmente en la Secretaría de Transporte. Por Colombia, contamos con Nicolás Estupiñán, quien es el secretario de Movilidad de Bogotá. Él es ingeniero civil de la Universidad de los Andes y tiene másters de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Él se ha desempeñado también, aparte del sector público, ha desempeñado cargos en el Banco Mundial, en el Banco de Desarrollo de América Latina, y está también muy comprometido con todos los aspectos de movilidad, principalmente ahora con su nuevo cargo como secretario de Movilidad en Bogotá. Por México, contamos con la presencia de Rodrigo Díaz. Él es el subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México. Rodrigo es arquitecto y cuenta con una maestría en planificación urbana del Instituto Tecnológico de Massachusetts, del IMT, ¿no? Rodrigo tiene mucha experiencia en el sector público y privado. En Chile fue director del Departamento de Infraestructura del Área Metropolitana del programa Chile Barrio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿no? Ha desempeñado también varios cargos en México, incluyendo, también trabajó en CTS Embark México y en IDEA. Rodrigo es peatón por convicción y regularmente pueden encontrarlo haciendo diferentes blogs en su blog Pedestre. Ahora, como panelistas invitados de ciudades que no participaron en la iniciativa, contamos con Ana Cristina Wallman-Zurnig. Ella es arquitecta y urbanista. Tiene más de 20 años de experiencia desarrollando proyectos para la ciudad de Curitiba. Está muy involucrada en diferentes tipos de organizaciones y redes, incluyendo el grupo de electromovilidad del Ministerio de Desarrollo Regional, en donde ella ve iniciativas de movilidad, energía y medio ambiente. Y finalmente, tenemos el honor de contar también con Pablo Inzamuzu, quien es el director general del Departamento de Movilidad en Montevideo, ¿no? Pablo también ha sido director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial y ha desempeñado varios cargos en el sector, tanto en movilidad como en seguridad vial. Y sin más, yo le pediría a los secretarios y representantes de estas 3 ciudades, tal vez empezando por Juan José, que nos compartieran 5 minutos de sus tipos opinión sobre los hallazgos del reporte, hacia dónde ven las tendencias de la ciudad, algún tipo de conclusión. Estaríamos considerando 5 minutos, haríamos una ronda individual de 5 minutos para cada uno de los panelistas y después abriríamos para algunas preguntas específicas. Juan José, adelante, por favor. Muchísimas gracias, Ernesto. Buen día a todos y a todas. Gracias también, obviamente, a Néstor, a Ian McKean, bueno, todo el equipo de ITF
impresionante el trabajo y las conclusiones que recién Elizabeth y Dimitrios nos presentaban sobre lo que pudimos hacer colaborativamente entre las 3 ciudades, pero principalmente con el apoyo de ustedes. Es un placer además compartir con mis pares de tremendas ciudades latinoamericanas que siempre han sido una fuente de inspiración para Buenos Aires. A ver, principalmente, y creo que es una conclusión que hemos un poco sacado todos en el último tiempo, es la pandemia fue una disrupción. Cuando veníamos discutiendo que la tecnología era la disrupción, que estaba cambiando todos los paradigmas, de repente apareció esta pandemia que modificó todo el mindset y todo lo que veníamos haciendo en las ciudades, y creo que en materia de movilidad y de mirada hacia el futuro respecto del uso del suelo, del uso del espacio público y el rediseño del espacio público, aceleró mucho los procesos que veníamos llevando a cabo. Y la primera conclusión nuestra fue entender que la salida de la pandemia no podía ser con mayores costos ambientales, a pesar de que estábamos viendo un fuerte avance de la motorización individual a partir de un miedo que aparece junto con la asociación del transporte público y la posibilidad de contagiarse el COVID-19. En ese contexto, y un poco también como conclusión del análisis del estudio que hicimos junto a ITF y el BID, creo que lo que se vuelve evidente es que es posible tener una estrategia de decarbonización hacia el 2050, que esa estrategia no solo incluye un cambio tecnológico, sino que también tiene que seguir acompañado de cambios de hábitos en la ciudadanía, y cambios de hábitos que, como decía recién, estamos impulsando fuertemente, aprovechando la salida de la pandemia, como por ejemplo la movilidad activa, como por ejemplo promover los cambios en el uso del suelo en el mediano y largo plazo, adaptándonos a esta nueva realidad del teletrabajo, a esta nueva realidad del desarrollo de la vida local, de la vida en cercanía, que si bien era algo de lo que veníamos hablando mucho, de repente en la ciudad de Buenos Aires en los últimos meses hemos visto una transformación impresionante a nivel de los barrios, y es cómo vamos a sostener eso en el tiempo, sabiendo que nos está dando la oportunidad del desarrollo local, del desarrollo del comercio, pero con muchísimo menos necesidad de movilidad y de gasto de gases del efecto invernadero, por ejemplo, para el motivo del desarrollo del trabajo, el desarrollo de las compras, la educación y un montón de situaciones que siempre históricamente asociamos a más viajes y más emisiones. Creo que ahí tenemos uno de los desafíos más importantes. Y por último, y para cerrar, yo creo que también otro de los aprendizajes, pensando en la decarbonización hacia el 2050, es que no hay una salida posible sin trabajo colectivo. Y cuando me refiero al trabajo colectivo, me refiero al trabajo colectivo entre ciudades, al trabajo en conjunto con organismos como el ITF, como el Banco Interamericano del Desarrollo, como una cantidad de ONGs que también tienen esta agenda de trabajo, como es el caso del C40, y que promueven la asociatividad y que las ciudades podamos compartir experiencias y por sobre todo aprendizajes. Si hay algo que hemos visto en el último tiempo es que los cambios se han dado tan rápido que la posibilidad de compartir con nuestros pares aprendizajes, pruebas pilotos, y que enseguida había que escalarlas a la totalidad de la ciudad, me parece que fue fundamental. Y hacia adelante ese aprendizaje tiene que estar súper presente, y en tanto y en cuanto podamos consolidar esas redes de trabajo, creo que vamos a estar mucho más cerca de alcanzar ese objetivo. Así que soy un agradecido de este espacio y del apoyo que nos han dado los dos organismos. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Súper alentador escuchar que es posible tener una estrategia de descarbonización para el 2050 y también incorporando esto de la nueva realidad, que creo que es un hecho y que todos tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que sin más también le daría la palabra a Nicolás Estupiñán, secretario de Movilidad de la ciudad de Bogotá. Adelante, Nicolás. Ernesto, gracias, y de nuevo pues un saludo bien especial para todos. Esto parece una reunión de amigos, así que qué suerte que podamos conversar de estos aspectos. Es bien importante la pregunta que se plantea sobre cómo hacemos para plantear un modelo de largo plazo de descarbonización al 2050.
entendiendo las incertidumbres, ¿cierto?, que tenemos nosotros por delante. Como decía Juanjo, es cierto que la pandemia aceleró ciertas transformaciones que ya veníamos desarrollando. Veníamos nosotros, todas las ciudades, en un proceso de redistribución del espacio público, tratando de buscar criterios de eficiencia y de equidad. Y la pandemia nos impuso un desafío bastante importante, pero nos genera una pregunta bien importante, creo yo, de cómo finalmente vamos a lograr esa articulación entre la planificación del uso del suelo y el transporte, porque al final del día es algo que hemos venido diciendo nosotros desde los bancos multilaterales, desde los think tanks, desde las ONGs, desde hace muchos años, pero no lo hemos logrado hacer. No hemos logrado realmente articular esa planificación del uso del suelo con el transporte, en gran parte porque estas ciudades están absolutamente consolidadas, son absolutamente densas, y generar nuevas centralidades y generar ciudades de 15 minutos, de 30 minutos, en los niveles de consolidación que tienen nuestras ciudades es prácticamente imposible. Creo que la pandemia nos ha enseñado que en la etapa futura que viene, la planeación del transporte, esta forma de acceder a estas oportunidades que se generan en las ciudades y la forma de realmente lograr consolidar un modelo de ocupación del territorio ya no pasa por el ancho de la vía, por el ancho de la calle, sino pasa por el ancho de la banda, ¿cierto? Eso es lo que nos va a determinar nosotros al futuro, saber y ver cómo podremos nosotros entonces poder acceder a esas distintas oportunidades que se generan en las ciudades. Una de las conclusiones que presentaba Elizabeth sobre el estudio es esa demanda en crecimiento en las ciudades. Y realmente yo no sé si vaya a ser tan así. Lo que hemos visto es que efectivamente nuestras ciudades, y lo hemos discutido, nosotros tenemos un grupo en el que conversamos bastante sobre estos temas con Rodrigo, con Juanjo, con Montevideo, Ana Cristina no está y tenemos que incluirla en este grupo. Y es los impactos que hemos tenido nosotros, obviamente, fiscales y financieros para la provisión del servicio, ¿no? Teníamos que proveer un servicio garantizando distanciamiento social, pero a su vez vemos entonces unos impactos muy profundos en los ingresos de estos sistemas. Y vemos que no sabemos si la demanda va a crecer. Tenemos todos una serie de licitaciones y de procesos en curso, una serie de planificaciones de proyectos. Nosotros con apoyo del BID estamos desarrollando y estructurando nuestro corredor verde sobre la carrera séptima, que es uno de los corredores más emblemáticos de la ciudad. En distintas encuestas ha salido como la calle más querida por todos los bogotanos. Y tenemos un problema, y yo creo que lo que están presentando acá nos sirve muchísimo, y es que no sabemos estimar con algún nivel de certeza esas mejoras en infraestructura para peatones y para bicicletas, cómo se van a reflejar en un cambio modal, ¿cierto? Entonces nosotros acá, durante la pandemia, pasamos de tener el 6% de los viajes en el 2019 a tener el 11% de los viajes en bicicleta. Pero no sabemos qué tan permanente y qué tan estable vamos a poder tener ese porcentaje. Sabemos que durante la pandemia y en estos momentos la gente prefiere modos individuales. Todos nosotros estamos haciendo esfuerzos para que esos modos individuales sean no motorizados, pero realmente no sabemos cómo estimar las mejoras en infraestructura que estamos planificando, por ejemplo, para ese corredor verde de la séptima. No sabemos y no hemos logrado encontrar estimaciones precisas que nos permitan saber qué tanto podemos esperar de transferencia modal. Creo que ese trabajo va a ser bien importante y va a ser un trabajo muy importante para poder entender entonces para esa visión de descarbonización del transporte a 2050, qué tanto podemos esperar, qué tanto podemos tratar de estimar esas transferencias de modos motorizados a modos más sostenibles, y cómo podríamos nosotros entonces tener una articulación con los usos del suelo, seguramente mucho apoyo de la virtualidad, y tener entonces una infraestructura pública, peatonal y bicicletas de altísima calidad que permita entonces seguir captando demanda. Creo que este trabajo es bien importante para poder consolidar este tipo de proyectos, como el corredor verde de la carrera séptima que tenemos, y creo que nos serviría para replicar esos modelos en otros corredores a lo largo de las distintas ciudades, y sobre todo agregándole un componente que nos ha costado mucho, y es el componente de carga. Ahí hemos tenido nosotros pocos avances, para ser sinceros. El transporte de carga obedece a una serie de reglamentaciones y normativas de nivel nacional, con una serie de actores políticos un poco más complejos, y desde las ciudades siento que ese es un actor que todavía no hemos logrado incorporar bien y que todavía no hemos logrado
seducir hacia el cambio de tecnologías más sostenibles. Entonces creo que en la medida que tengamos herramientas como este trabajo que se plantea acá, vamos a tener pues más formas de generar evidencia para poder contribuir entonces en ese proceso de conversión en el transporte de carga que nos ha costado bastante. Yo lo dejo por ahí, Ernesto, gracias. Muchísimas gracias por estas reflexiones, realmente, Nicolás. Y bueno, podemos atestiguar todo lo que estás haciendo en Bogotá, el Corredor Verde y todas las diferentes iniciativas que se están haciendo. Tomamos nota de ver cómo podemos también apoyar para estimar esas mejoras urbanísticas en infraestructura y ver cómo puede cambiar, modificar los cambios modales, ¿no? Ahora le daría la palabra a Rodrigo Díaz, subsecretario de la Secretaría de Movilidad en Ciudad de México. Rodrigo, adelante. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes para la gente que está en Europa. A lo mejor vamos a tener algún problema de sonido. Estoy justo al aire libre en el bosque Chapultepec, de hecho con mi celular, ahí pueden ver un paisaje maravilloso. Seguimos continuando con esta reunión de amigos, como dice Nico. Y reforzando muchos de los conceptos vertidos tanto por Juanjo como por Nico. Cambiaron mucho las cosas respecto a los talleres que tuvimos en 2019 a lo que ha pasado hoy. La pandemia ha sido un verdadero cataclismo en el mundo de la movilidad, para bien y para mal. Y eso también tenemos que verlo reflejado en nuestras consideraciones. Creo que la primera y la más importante es que un tema fundamental es que siempre en los procesos de descarbonización le habíamos dado mucha importancia, creo, a temas de cambio modal. Sin embargo, tenemos que partir de una base, que es que en Latinoamérica generalmente tenemos ya repartos modales muy buenos. El caso de la Ciudad de México, 1/3 de los viajes motorizados se hacen en automóviles, lo que es muy bueno. Mejorar eso está muy difícil. Más bien el esfuerzo es para mantenerlo. Sin embargo, apareció un componente que habíamos minimizado antes y que sin embargo hoy vemos como la mejor manera de avanzar, que es medidas de gestión de la demanda, particularmente teletrabajo. Teletrabajo sí ha disminuido notablemente el número de viajes, y además nos ha permitido mover los picos horarios. Hoy tenemos picos horarios distintos, lo que nos permite una mejor distribución de viajes, lo que se traduce en menos congestión por un lado y viajes menos abarrotados, podríamos llamar, en la red de transporte público, lo que además nos permite también una mejor operación. Teletrabajo, ¿cuál es el potencial de penetración? En ciudades como la Ciudad de México, y yo creo que la misma situación de Bogotá o de Buenos Aires, alrededor del 35% de los trabajos, es decir, 1/3, a grosso modo, pueden ser realizados a distancia o de manera flexible, lo que nos da un margen muy amplio para trabajar, y creo que ahí es donde más podemos avanzar en este tema. Ahora, esto no es una panacea, y lo que puede ser muy bueno desde el punto de vista de movilidad puede tener consecuencias desastrosas desde el punto de vista social. Entonces tenemos que balancear un poco esto. El teletrabajo ya también está bastante documentado que conduce a fatiga, depresión y a un empobrecimiento notorio en nuestra vida social. Creo que más bien vamos a tener que ir a avanzar a temas o a políticas que balanceen trabajo presencial, que enriquece claramente la comunicación, con medidas de teletrabajo que, desde el punto de vista de movilidad, es muy bueno y además enriquece la vía barrial. Claramente tenemos que aprovechar el auge de la bicicleta. Eso es evidente. En todas partes creció y es el momento de arriesgar para hacer más infraestructura, donde antes no lo teníamos pensado, y al menos creo que las 3 ciudades hemos estado en esa senda. Dar mayores facilidades porque es un momento que no podemos desaprovechar. Y ahí claramente está el tema. Ahora, no todo es positivo. Si ya veníamos con problemas de financiamiento del sistema de transporte público, claramente la baja demanda, y esto que puede prolongarse, sí empieza a poner un elefante en la sala muy grande, que es cómo vamos a financiar un sistema de transporte público que no sabemos exactamente cuándo recuperará su demanda y cómo la recuperará y cómo se comportará esa demanda a futuro. Entonces,
Ese es un tema que tenemos que ver, analizar y que nos hace muy difícil seguir adelante. A su vez, otro tema que no solamente está relacionado con baja demanda, al haber un impacto económico negativo en todas las actividades, y Nico plantea, por ejemplo, el sector carga, tenemos sectores económicos muy deprimidos que en este momento no están en condiciones de hacer procesos de recambio de flota o invertir en tecnologías limpias que pueden ser de operación más barata, estoy pensando en electromovilidad, pero cuyos costos de capital son muy, pero muy elevados. Entonces, vamos a estar como en un periodo de transición que quizás la introducción de tecnologías limpias va a tener que, a lo mejor, un par de años de retraso precisamente por digamos, el estancamiento de la actividad económica, y eso vamos a tener que asumirlo, que, que tengamos este retraso se compensa con menos viajes, por lo tanto tenemos menos emisiones. Entonces, pues una por otra. Creo que la herramienta, digamos, sigue siendo valiosísima y claramente nos puede dar la posibilidad de ver hacia dónde va a avanzar el futuro y dónde podemos tener las ganancias rápidas, y algo que el informe dice claramente, cómo tener ganancias rápidas que quiebren la inercia que podemos estar teniendo. Y con eso termino mi comentario. Gracias, Rodrigo. Creo que efectivamente el tema de la pandemia es un tema recurrente y fue un tema recurrente en el último año. Creo que probablemente ninguno de nosotros nos imaginábamos que íbamos a estar más de un año haciendo el telework, ¿no? Y todos estos cambios, ya prácticamente todos ustedes lo han mencionado, implican oportunidades y también hay retos, ¿no? Y ver cómo balancear estas oportunidades y retos. Creo que ahora nos gustaría escuchar de dos invitados que no fueron parte de la iniciativa, pero que han escuchado ahora el contexto que nos proporcionó ITF sobre esta iniciativa, los principales hallazgos, recomendaciones. Y nos gustaría escuchar qué opinan los representantes de Curitiba y de Montevideo sobre esto, si es consistente con lo que están haciendo en sus ciudades, si lo ven muy diferente, etcétera. Y tomaríamos, igual que en las intervenciones anteriores, 5 minutos. Adelante, Ana, por favor. Por favor. Bom dia e boa tarde a todos Bueno. e a todas. Agradeço aqui o convite e a oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouco o que Curitiba tem feito para descarbonizar o transporte e principalmente trocar experiências. Acho que os achados que vocês trouxeram, eles fazem muito sentido para mim à medida que... Tiene mucho sentido y quería abordar algunos aspectos para ver esas convergencias. Curitiba es la capital del estado de Paraná, está localizada en el sur de Brasil. Es una ciudad con cerca de 2 millones de habitantes y es la ciudad polo de una región metropolitana con casi 3,5 millones de habitantes. Curitiba tiene todas esas interacciones en las cuales precisamos resolver. Curitiba se volvió conocida por su proceso de planificación urbana integrada al transporte. Creo que de cierta forma fue una inspiración para el concepto de Bus Rapid Transit que está tan vigente hoy en día. La preocupación con el tema del cambio climático, esos impactos, comenzó a ser pensada en nuestros procesos de planificación en el 2009, cuando instituimos un fórum de cambio climático y desde entonces viene en crecimiento. En el 2011 integramos la red de ciudades del C40, mi colega de Buenos Aires comentó, y ahí contamos con todo un soporte técnico y metodológico que nos permitió el año pasado concluir nuestro plan de acción climática con el gran objetivo de buscar la neutralidad del carbono hasta 2050. La elaboración del plano contó con varios instrumentos de apoyo, como inventarios de gases de efecto invernadero, inventario de sumidores de carbono y la construcción de escenarios de reducción de emisión en la ciudad. Es importante resaltar que en el conjunto de emisiones de la ciudad, el sector de transportes representa casi el 67% de las emisiones de la ciudad. Yo suelo enfatizar que hablar sobre movilidad urbana no es un tema de elección, sino una necesidad si queremos una respuesta efectiva hasta 2050
En lo que se refiere a la descarbonización, la movilidad necesita ser vista como un gran activo de la ciudad. En la construcción de escenarios de reducción de emisiones utilizamos la herramienta Pathways, que fue elaborada por el C40, y utilizamos 3 premisas de mitigación del sector de transportes. No solamente el tema de la tecnología de vehículos y combustibles, que fue una de ellas, sino también el aumento de traslados en transporte masivo y de la movilidad activa y la reducción de los traslados realizados por automóviles individuales. Fueron elaborados 4 escenarios. Trabajamos con Business as Usual, planificación ambicioso y disruptivo. Solo en el escenario disruptivo llegamos cercanos a la meta de neutralidad de carbono con una reducción de 78%. Consideramos para eso que el 85% de los traslados serán realizados por transporte colectivo y movilidad activa en la ciudad. Solo el 7% de los traslados por vehículos individuales y hoy están en el orden de 46% y 100% de los vehículos de pasajeros movidos a energía limpia o renovable. Reconocemos que hay un conjunto de barreras de orden legal, institucional, financiera y económica, política y social, e implicancias prácticas y tecnológicas para alcanzar esto, que en el corto plazo, de hecho, es inviable tener estrategias pensadas para esa reducción. Los desafíos son inmensos. Entonces, ¿qué hemos hecho para para enfrentar todo esto? Constituimos una red de aliados y establecemos varias cooperaciones técnicas para ayudarnos a pensar en estos desafíos y desarrollar las competencias necesarias. Tenemos alianzas con el BID, y aprovecho para agradecer, siempre es un gran aliado de Curitiba, con el C40, con la Agencia Francesa de Desarrollo, con el World Resource Institute, con la Agencia de Cooperación, con MIT, con el Gobierno de Suecia, con los ministerios de Economía locales, además de varias alianzas a nivel local. Con esa red, ¿qué logramos hacer? Diseñamos un mapa estratégico que tiene como objetivo mayor la reorganización y repensar la lógica del sistema de servicios de movilidad urbana de Curitiba para ser más atractivo para las personas. Y es importante mencionar que en el último año perdimos 30% de los pasajeros de la red de transporte colectivo de la ciudad y con la pandemia perdimos 70% de los pasajeros. Buscar más eficiencia energética en el traslado. Entonces, ¿cómo combinamos esas áreas para lograr la neutralidad de carbono? Estamos trabajando en 4 grandes frentes. Descarbonizar la flota de transporte colectivo, atraer clientes nuevamente al transporte colectivo, promover la movilidad activa y establecer una cultura de gestión de datos e innovación para soportar todo este proceso. Tanto que en esta estrategia una cooperación importante es con el BID para tener más datos y tener mejores informaciones para repensar en el sistema. También estamos con 2 proyectos estratégicos de transporte, líneas que integran los modales de nuestro transporte, que cargan 27% de los pasajeros. Uno de ellos financiado por BID. Están previstos 247 millones de dólares de inversión en los próximos 5 años entre financiamiento y contrapartida. Si queremos que los 2 proyectos operen 100% con ómnibus eléctricos. Elizabeth habló de también ese punto. Queremos usar estos proyectos para inspirar la ciudad y facilitar ese pasaje. Estamos trabajando en un modelado para la entrada de esos ómnibus que no están previstos en esta inversión. Tenemos ese desafío de un nuevo modelo de negocios, de una nueva forma de incluir todo esto. Y para finalizar, tenemos una gran ventana de oportunidades para 2025, cuando termine la actual concesión del transporte colectivo de Curitiba, y podemos proponer un nuevo modelo para encontrar una nueva forma de combinar e integrar recursos y activos de la movilidad urbana, sean del transporte colectivo, de servicios compartidos, y escalar la descarbonización de la flota. Tenemos herramientas para eso, para evitar al máximo el uso del vehículo individual, ser más atractivo para las personas
para que dejen sus autos y puedan participar de esta forma más colectiva de movilidad integrada y de esta forma reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero en la ciudad. Creo que rápidamente es esto lo que me gustaría decir y una vez más agradezco la oportunidad de estar aquí y poder intercambiar experiencias con ustedes. Es muy enriquecedor este proceso. Muchas gracias. Gracias, Ana. Definitivamente vemos que Curitiba también está ya preparando su plan, ya sea de una u otra manera. Parece que están preparándose y han identificado los desafíos, que es también algo súper importante. Voy a aprovechar antes de hacer una última ronda de preguntas para todos, para que Pablo también nos comente un poco sus reacciones a lo que presentó ITF y a lo mejor un poquito lo que está, si es similar a lo que también está haciendo Montevideo. Adelante, Pablo. Bueno, sí, buenos días, buenas tardes. Es un honor estar compartiendo este panel y luego de escuchar las opiniones de quienes me precedieron, uno se queda relativamente un poco más tranquilo de lo que venía. Porque, bueno, tengo una gran coincidencia sobre todo con lo que se dijo por parte de Juan José, Rodrigo, Nicolás. En el caso de Curitiba, ni que hablar, sabemos lo que significa esa ciudad para todos nosotros, pero con respecto a cómo nos está impactando este asunto de la pandemia, bueno, creo que ya se dijo casi todo, no voy a reiterar, pero nosotros también veníamos en coincidencia con lo que se ha planteado, haciendo experiencias pilotos concretas en materia de electromovilidad, impulsando o intentando impulsar el uso de la bicicleta, si bien la pandemia en el tema de la bicicleta ha tenido efectos positivos, en el caso del transporte público, francamente nos ha pegado en la línea de flotación, realmente ha hecho mucho daño esta pandemia y bueno, creo que las incógnitas, las incertidumbres que tenemos todos con respecto a nuestros sistemas de transporte público, habrá que esperar un tiempo para ver realmente cuál va a ser ese día después, ¿verdad? O esa nueva normalidad, como se está queriendo establecer. Pero había algunas reflexiones sobre todo lo que planteaba Elizabeth ahí en su intervención, que me hacían también pensar un poco más en clave más política que técnica. Y decía Elizabeth y la importancia de tratar de pensar a largo plazo, ¿no? de poder planificar a largo plazo. Y bueno, si hay un tema que justamente nadie lo tenía en su planificación a largo plazo, es lo que nos está pasando con este tema de la pandemia. Y cuánto ha reposicionado al automóvil, ¿verdad? Hoy veníamos en esa batalla cultural tratando de, no es una guerra contra el auto, pero sí tratando de que nuestra gente pueda comprender que el automóvil hace inviables a las ciudades, y bueno, todo eso que veníamos tratando de inculcar y de concientizar, bueno, la pandemia nos pega realmente fuerte en ese sentido, no solamente desde el punto de vista económico y financiero de los sistemas de transporte, sino hasta desde el punto de vista cultural, ¿no? de ese modo de transporte individual que queríamos de alguna forma vencer, pero bueno, creo que van a pasar muchos años para que vuelva la confianza en el sistema de transporte público y por lo tanto creo que realmente hemos recibido un golpe muy duro. Y bueno, y cuando se habla de la humanidad y cuando se habla del mundo y cuando se habla de la política, en esto no tengo otra respuesta que tener, lamentablemente, que ser bastante pesimista, ¿no? En cuanto a la gobernanza del mundo, ¿no? Cada uno de nosotros estamos pensando cómo gobernamos nuestras ciudades, nuestros países, pero el mundo no logra, por ejemplo, garantizar la vacuna, ¿no? En plena pandemia. Entonces, esto es quizás una reflexión más política, pero creo que cuando se habla justamente de organismos como el BID, multilaterales, que están haciendo esfuerzos enormes para ir en una dirección como planeta,
cuánto tenemos que seguir insistiendo en ese sentido cuando estamos en el momento en el que estamos. Y bueno, el mundo desarrollado, el mundo rico, no le ha podido garantizar al tercer mundo o al mundo pobre ni siquiera una vacuna, ¿no? Habrá que seguir reflexionando y seguir pensando en clave política. Yo creo que a veces en estos temas de los que estamos hablando hoy, lo que puede ser la emisión de carbono, la electromovilidad, bueno, todas esas cosas tan buenas para el mundo, si serán en clave política y si habrá dificultades para pensar a largo plazo y pensar en el 2050, si de alguna forma no logramos que el mundo tenga un gobierno, ¿no? y que tenga líneas también el mundo al 2050, porque si no vamos a estar con muchos vaivenes, vamos a estar de alguna forma, hoy es una pandemia, mañana es un cambio de gobierno en determinados países. La importancia que tiene, en el fondo lo que quiero cerrar es con la importancia que tiene la política en esto que justamente estamos hablando hoy. No me va a dar el tiempo porque ya se me fueron los 5 minutos de contarles un poco lo que estamos en Montevideo, ¿no? Tenemos, lo digo muy esquemático, muy resumidamente, tenemos 63 taxis eléctricos en una flota de 3.000 y 31 ómnibus 100% eléctricos a batería en una flota de 1.500. Tenemos unas cuantas barreras que vencer y ahí creo que bueno, ustedes seguramente nos van a poder ayudar a seguir adelante con este proceso. Estamos convencidos que es para donde tenemos que ir. El Uruguay tiene una política energética que hoy tiene casi el 100% de su energía es energía limpia, renovable. Tenemos un excedente de energía en horas de la noche. Bueno, tenemos una cantidad de ventajas que sin lugar a dudas nos tienen que llevar a seguir pensando y a seguir eliminando esas barreras. Creo que una de las principales hoy por hoy es que tenemos un subsidio a los combustibles fósiles, que en el transporte público hace muy difícil de cerrar la ecuación. Creo que esa es una de las barreras. Y bueno, después la otra barrera que creo que la deben tener ustedes también es la falta de confianza de los operadores, ¿no? en este cambio que les estamos proponiendo. Creo que hay muchas incertidumbres todavía, cada vez son menos, pero bueno, creo que tanto el BID como ITF nos van a tener que ayudar en vencerlas. Me quedo por ahí y muchas gracias por la invitación. Gracias Pablo, y muchas gracias también por esta reflexión política que tal vez nos puede dar un poco el paso a hacer una última pregunta y relativamente rápida, a lo mejor en un minuto. Les preguntaría a los panelistas, ¿qué acciones o apoyo a nivel internacional les ayudaría en sus ciudades a asegurar que las acciones relevantes para el sector transporte, consideradas para el 2050, se puedan volver una realidad? Si uno pudiera decir en un minuto qué acciones por parte de la comunidad internacional les apoyaría, ¿cuáles serían? Y veo que Nicolás tiene la cámara prendida. Aprovecho, Nicolás, a lo mejor ¿qué crees que podría ser? Un minuto. Creo, es una muy buena pregunta, Ernesto, y espero que nos ayuden a compartir las respuestas que salgan de acá. Sin lugar a duda, uno de los grandes puntos donde podemos nosotros tener ayuda es en la financiación. La financiación de estos proyectos de transformación sostenible es para nosotros fundamental. Hay muchos proyectos emblemáticos que no necesariamente cuentan con todo el respaldo del status quo en la serie de actores que tenemos nosotros de manera tradicional, ¿cierto? Y creo que las organizaciones internacionales dan ese sello de garantía, dan ese acompañamiento técnico, dan ese soporte, como lo puede ser el ITF, como lo puede ser el Banco Interamericano, para dar esa tranquilidad hacia los ciudadanos de que estas transformaciones realmente tienen un contenido muy sólido detrás, ¿cierto? Ustedes lo saben, lo han vivido, estas transformaciones en las distintas ciudades que hemos intentado no son fáciles. Janet Sadikan lo dice en su libro, ¿no? En Street Fight, cuando uno empuja el status quo hacia un lado, el status quo te patea mucho más fuerte, ¿cierto? Y estas transformaciones que venimos haciendo todos nosotros en las ciudades, pues necesitamos contar con el respaldo y la financiación de entidades multilaterales. Es ese sello de garantía, ese sello de transparencia, ese sello de excelencia técnica, lo que hace que nosotros podamos también empujar un poquito más
más rápido ese status quo y sin lugar a dudas, pues contar con ese apoyo de ustedes es fundamental. Perfecto, gracias Nicolás. Juan José, en un minuto, ¿qué nos podrías compartir? No, coincido plenamente con lo que acaba de plantear Nicolás respecto del financiamiento, no solo por lo que implica obviamente para nuestras ciudades y nuestras economías latinoamericanas el apoyo financiero tan necesario, sino también por ese sello, esa garantía que da en el proceso de transformación que estamos llevando a cabo. Y algo que mencionamos todos creo que a lo largo de nuestras presentaciones o que emergió en un par de oportunidades, también lo dijo Ana respecto de Curitiba, la posibilidad siempre, ¿no?, del intercambio entre pares y de promover el intercambio entre pares para muchos casos a ciertos actores poder invitarlos a conocer. O sea, nosotros ya estamos bastante integrados en términos de hacedores de políticas públicas compartiendo experiencias, pero no muchas veces tenemos a nuestros operadores conociendo cuáles son las experiencias de los operadores en Curitiba o en Bogotá o viceversa, para empezar a también transferir modelos de contratos, modelos de explotación y un montón de situaciones que en el pasado nosotros cuando implementamos los BRTs en Buenos Aires fue fundamental. O sea, la posibilidad de que a veces nuestros operadores viajasen y pudiésemos compartir la experiencia de otras ciudades del exterior, los alentó a acompañar el proceso de transformación que nosotros estábamos impulsando. Pero en esta segunda generación de transformación que vamos apuntando ahora, que implica cambios tecnológicos y grandes inversiones, sin duda el apoyo financiero es central. Gracias, Juan José. No sé si tenemos muy poco, un minuto. Rodrigo, no sé si estás por ahí y... Tal vez perdimos a Rodrigo en el bosque de Chapultepec, que ideal. Bueno, todavía ando acá. Perfecto. Sí. Rodrigo, estamos en un minuto, o probablemente 45 segundos. ¿Cuáles serían ese tipo de acciones, apoyo internacional que podrían ayudar a Ciudad de México a cumplir con sus metas de descarbonización para el 2050? No, yo creo que el resumen que hicieron Juanjo y Nico es muy claro. Claramente, bueno, por un lado está el tema de financiamiento, por supuesto, y el tema de compartir experiencias y evaluar experiencias que son muy propias de la región y cada una de las ciudades. Lamentablemente, con el tema de pandemia, se han reducido la posibilidad de viajar y la comunicación, si bien es cierto, se hace más fácil, también se empobrece de alguna manera. El compartir experiencias, el poder tener contacto directo de primera mano, y no solamente de los grandes tomadores de decisiones, sino como decía Juanjo, de operadores, de técnicos de materias muy específicas, como puede ser algunas tecnologías muy particulares, puede ayudar bastante. La posibilidad de tener contactos más informales, que de hecho, por ejemplo, con Buenos Aires, con Bogotá, sí lo tenemos nuestro propio chat ahí que nos comunicamos de vez en cuando, pero ese tipo de posibilidades sí ayuda muchísimo. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Y Ana, Pablo, si hay algo que no se haya dicho ya por Juan José, Nicolás, Rodrigo, nos pueden compartir cuáles serían ese tipo de apoyos que necesitarían de la comunidad internacional. Bueno, de hecho, Pablo empezó con la reflexión y nos comentó algunos, pero si hay algo que quieran adicionar. No, yo una frase, simplemente creo que nos pueden ayudar mucho, sobre todo el BID, alinear actores hacia adentro de nuestros países, ¿no? Tercer nivel de gobierno con el segundo, con el primero. Cuando hay cambios políticos, creo que alinear esos actores, obviamente que uno piensa en donde está trabajando, y me parece que sería muy bueno poder alinear actores a la interna de los países. Perfecto. Muchísimas gracias, Pablo. No sé si Ana tendría algo más. Não, eu acho que foi tudo dito. Eu acho que esse... Yo creo que ya fue todo dicho. Como es algo de largo plazo, ese soporte de ustedes, esa advocacy para asegurar la continuidad de las acciones es fundamental. Y organizar la gobernanza, creo que son puntos donde ustedes pueden contribuir, apoyar mucho a nosotros localmente. Gracias, Ana. Yo sé que creo que todos nos podríamos quedar aquí conversando sobre esto. Todos tenemos esa pasión por la movilidad y transporte. Desafortunadamente el tiempo se terminó,
Pero como comentaba también Nicolás, esto es como un grupo de amigos y ya sea por esta iniciativa o por otras, siempre hay contactos entre unidades. Creo que esta iniciativa en particular en algún momento creó esos vínculos bien interesantes de cooperación entre ciudades. Habrá que analizar cómo se puede continuar con ese apoyo y tal vez incorporar a otras ciudades que estén interesados en conocer la iniciativa. Lo comentaba Elizabeth, los reportes van a estar a disposición en un par de meses. Este fue el primer ejercicio de manera general. Tendremos 3 eventos más bien específicos para cada ciudad y creo que ahí podremos continuar el diálogo ya muy específico a Ciudad de México, Bogotá y Buenos Aires. Sin más, yo creo que lo dejaría por aquí. No sé si Laurín o alguien más tiene algo que agregar. No, muchas gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en los próximos seminarios para ciudades específicas. Buenas tardes.